Hola, mi nombre es José de Jesús Echeverría Ramírez, alumno de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, en el presente video sobre la materia de Historia del Derecho Mexicano, hablaremos de uno de los presidentes más controversiales de la historia de este país. Algunos lo consideran un villano, algunos lo consideran un héroe, pero sin duda sin su existencia, México no sería el país que es hoy. Estoy hablando de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Comencemos. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México en dos ocasiones, de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911. Su segundo periodo en el cargo es conocido como el Porfiriato. Para comenzar, hablemos un poco de su vida. Primero sobre su infancia y juventud. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca. Fue hijo de José de la Cruz Díaz y Petrona Mori. Desde joven se interesó por la carrera militar y se unió al ejército mexicano en el año de 1846. Durante su carrera militar, Díaz participó en la Guerra de Reforma y en la Guerra de Intervención Francesa en México. Se destacó por su valentía y habilidades militares, lo que le permitió ascender rápidamente en el escalafón militar. En el año de 1876, Díaz se levantó en armas en contra del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y después de una serie de batallas logró derrocarlo y convertirse en presidente de México, llegando así su primer periodo en el cargo, el cual se caracterizó por la implementación de políticas liberales y la modernización del país. En 1884, Díaz regresó a la presidencia y se mantuvo en el cargo hasta 1911. Durante este periodo, implementó políticas que favorecieron a la inversión extranjera y la modernización del país, pero también se caracterizó por la represión política y la concentración del poder en sus manos, lo cual lo llevó a su exilio y muerte en el año de 1911, cuando fue derrocado por la Revolución Mexicana y se exilió en Francia, donde murió el 2 de julio de 1915. Es imposible hablar de Porfirio Díaz sin traer a la mesa su segundo periodo presidencial, el Porfiriato, el cual abarcó de 1876 a 1911, durante el cual Díaz gobernó el país de manera autoritaria y trajo como consecuencia la Revolución Mexicana. Para abordar el Porfiriato es importante tomar en cuenta varios aspectos claves, como la centralización del poder, el desarrollo económico y modernización, la desigualdad social y represión, la política de pan o palo, por decirlo de alguna manera, y la cultura y la ciencia. Pero empecemos con la centralización del poder. Durante el Porfiriato, Díaz concentró el poder en sus manos y mantuvo el control casi absoluto sobre el gobierno. Aunque en teoría había un sistema de gobierno republicano, las elecciones eran muy manipulables y Díaz se mantuvo en el poder a través de un sistema de reelección perpetua. Las oposiciones fueron reprimidas de manera sistemática y se mantuvo un ambiente de autoritarismo y control social. Desarrollo económico y modernización. El Porfiriato es conocido por sus esfuerzos de modernización económica. Díaz promovió la inversión extranjera, especialmente de capitales de Estados Unidos y Europa, en sectores como la minería, el ferrocarril, la agricultura y la industria. La construcción de ferrocarriles fue uno de los mayores logros de este periodo, ya que conectó el país de norte a sur, facilitando el comercio y el desarrollo industrial. Sin embargo, esta modernización tuvo costos sociales como el despojo de tierras a las comunidades indígenas y campesinas, lo que generó una creciente desigualdad. El porfiriato favoreció a grandes terratenientes y a la oligarquía, mientras que las clases bajas y los campesinos fueron marginados. Esto trajo consigo desigualdad social y represión, ya que el porfiriato estuvo marcado por una profunda desigualdad social. Mientras que los sectores más ricos se beneficiaban de la modernización y el progreso económico, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. La gran masa de campesinos sufrió la expropiación de tierras a manos de los terratenientes y la represión de cualquier intento de rebelión o protesta social. La represión social fue constante en el gobierno de Díaz, se mantuvo un control férreo sobre las organizaciones populares y las huelgas y protestas fueron sofocadas violentamente. La policía y el ejército fueron utilizados para mantener el orden, lo que generó un clima de miedo en gran parte de la población, lo que trajo consigo una política de pan o palo, como mencioné con anterioridad, es decir, la oferta de beneficios a cambio de apoyo político o, en su defecto, la represión brutal de cualquier oposición. Aunque Díaz impulsó la construcción de infraestructuras y el desarrollo económico, este progreso no estuvo acompañado de un avance en los derechos laborales o en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Por último, hablemos de la cultura y ciencia durante el Porfiriato, ya que a pesar de las desigualdades, el Porfiriato también vio un florecimiento de la cultura, la educación y las ciencias.
Gracias a la influencia de pensadores como Justo Sierra y la implementación de políticas que promovían la educación y las artes, durante este tiempo se impulsaron instituciones como la Universidad Nacional de México y se promovió el desarrollo de la infraestructura cultural en todo el país. Fin del Porfiriato. A pesar del gran crecimiento que tuvo el país durante esta etapa, el régimen porfirista terminó debido a una serie de factores, entre ellos el creciente descontento social, las tensiones políticas internas y la crisis económica. Las condiciones de vida de la mayoría de la población, especialmente en el campo, eran insostenibles. A lo largo de la década de 1900 surgieron diversos movimientos de oposición, como los maderistas liderados por Francisco I. Madero, que pedían un cambio en el sistema político. En 1910, Madero lanzó el llamado a la Revolución Mexicana, con el Plan de San Luis, que provocó un levantamiento armado a medida que las fuerzas revolucionarias ganaban terreno, que llevó a Porfirio Díaz a renunciar en 1911 y a exiliarse a Francia, poniendo fin a su mandato. En conclusión, el porfiriato fue un periodo de modernización y de avances económicos, pero a costa de la represión, la desigualdad y la concentración del poder. Aunque el país experimentó un crecimiento industrial y una mejora de infraestructura, los problemas sociales y políticos bajo el régimen de Díaz sentaron las bases para la Revolución Mexicana, que sería el gran conflicto que transformaría la historia de México en el siglo XX. Volviendo de esta manera a Porfirio Díaz en uno de los personajes y presidentes más controversiales en la historia de México. Bueno, este fue mi video sobre Porfirio Díaz, un poco de su historia y vida, así como su tiempo como presidente. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por ver.